Pues aquí está la segunda parte de este primer video, hablando de lo que es el neoliberalismo, la explicación de por qué estamos como estamos, por qué hay tanta pobreza, injusticia, corrupción, principalmente en nuestro país, que es México. Para no darle muchas vueltas, vamos a analizar aquí, mencionar que a principios del 2008, Calderón, el presidente Calderón, quiso ya hacer la famosa reforma energética que ahora logró Peña Nieto, hasta que nosotros queramos. Calderón quiso hacer esta reforma, pero fracasó. Quiso privatizar Pemex, pero fracasó. Gracias al movimiento social de la gente, a tantas marchas, a tantas protestas. Igual que los que ves ahorita que andan protestando, que andan, para algunos que andan ahí de revoltosos, que andan, pues gracias a ellos fracasó este intento. Ya vimos en el primer video lo grave de esta palabra, lo que significa realmente privatizar. No es nada bueno. Pero bueno, las industrias petroleras que el presidente Lázaro Cárdenas sacó de México, les dio una patada, los sacó, el pueblo les pagó para que se fueran, para que Pemex fuera de México y solo de México, para que fuera público, para que produciera para México. Las empresas, las refineras que este presidente, que este general Lázaro Cárdenas sacó de México, son las mismas que ahora estamos volviendo a contratar. Haz de cuenta que vamos para atrás. Y gracias a esto, la energía eléctrica, la luz, está por los cielos, carísima. En parte para beneficiar a estas grandes empresas, a unas poquitas empresas, que ni siquiera mexicanas son, porque la mayoría son extranjeras. Para el presidente Lázaro Cárdenas, para su visión que él tenía, las empresas públicas eran el motor que movía México. Era, como ya dije, es lo que produce dinero para educación, para salud, para vivienda, para el pueblo, para un nivel de vida más mejor. Pero ahora resulta, de estos más de 30 años a la fecha, que lo privado es lo mejor, lo privado es la gran cosa. Y por eso se optó, se fue uno a la privatización. Se nos lavó el coco, se nos lavó el cerebro. Y hasta la fecha lo siguen haciendo. Se nos dice que la privatización es lo máximo, pero la realidad es que es un saqueo de nuestras riquezas, de nuestras empresas, que nos tomó muchísimos años construir. Nos llevamos años haciendo empresas, construyendo líneas de electricidad, para que de la noche a la mañana lleguen estos políticos y las vendan, las regalen, las desmantelen en nuestra propia cara, las privatizan. Lo único que estas privatizaciones nos dejan es una desigualdad económica, muy poquitos ricos y muchos pobres. Tal vez volvamos a la época de, por mencionar un dato importante nada más de pasada, del el presidente, nuestro dictador Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, lo que muchos no saben es que en esos sexenio tras sexenio, creo que fueron 30 años o algo así, lo que muchos ignorábamos es que sí subió al país, lo hizo crecer en gran medida, lo subió al primer mundo, pasó México al primer mundo gracias a la minería, la industria, no sé qué tantas cosas hizo. El problema es que toda esa riqueza, que sí subió el país a ser rico, pero toda esa riqueza no servía de nada, porque no nos tocaba a los pobres, no les tocaba a los campesinos. Por eso fue por lo que ocasionó el conflicto también de las revoluciones que se vinieron más adelante. Igual ahorita, muchos dicen, es que a lo mejor sí sirven las reformas de Peña Nieto. Deja tú de que sirvan. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? ¿Qué es lo que debemos de pelear? ¿Qué es lo que le va a tocar al pueblo? Necesitamos una igualdad económica. Y eso no es solamente en México, como ya dije. Este problema es mundial. En muchos países está pasando. Vamos a investigar en los videos que vienen.
Ahí les encargo que los vean, vamos a investigar, se va a poner interesante, paso por paso, tema por tema. Para acabar pronto vamos a decir que el 80 o 90% del crecimiento de lo que produce el país, de ese 80 y 90%, solamente el 1% se va a la población. Échale cuentas, de ese 90%, solamente el 1% se va a la población. Y el resto, ya está, ni me puedo hacer las cuentas, se va a las personas ricas, a los poderosos. Así es de grave la situación y la desigualdad. ¿Qué es lo que causa esto? Esto es lo que causa nuestra migración a Estados Unidos. La migración es provocada, es causada intencionalmente, como decimos allá en el barrio, intencionalmente adrede, es causada. En el 2010, solamente 500,000 mexicanos cruzaron la frontera, 500,000 mexicanos, y siguieron subiendo, a pesar de que nos la ponían bien difícil, a pesar de tanta discriminación. ¿Por qué? Porque esto es causado, y como muchos dicen, ¿y por qué de verdad no sacan los gringos a los mexicanos? Porque todos sabemos que les conviene. Hay muchas cosas que dan vuelta en nuestra cabeza y que a veces las hablamos, pero no las entendemos al 100% cómo y cuándo, aunque es simple, todo es causado. Por eso mismo, se nos hace que no estudiemos a más de la secundaria. Se nos hace que no estudiemos, se nos pone difícil la situación adrede, para que no pasemos de la secundaria. ¿Por qué? Porque así está produciendo el país burritos de trabajo, para que estos burritos vayan y beneficien a Estados Unidos, el gran imperio, o para que beneficien a empresas que supuestamente invierten en México, empresarios que invierten en México, les damos mano de obra barata y ellos se siguen enriqueciendo, viven una vida de placeres y de gozo a sus anchas, a costa de nosotros. Es una injusticia, es una barbaridad y todo es causado. Somos como borreguitas que nos van guiando a donde ellos quieren. Tú no piensas, no tienes tu criterio personal simplemente porque lo tienes. Te han forjado o te forjaron. A lo mejor eres uno de los pocos que ya despertó. Pero a todos nos han forjado, todos lo sufrimos desde la infancia. Entonces, para acabar este video, las últimas 2 páginas, vamos a ver que tenemos que entender bien claro que cuando se habla de una reforma, las famosas reformas son solo para beneficiar los grandes intereses, los grandes empresarios, los ricos, los poderosos. A ellos es a los que va a beneficiar. Por ejemplo, si se hablaba de una reforma laboral, en realidad lo que es algo para reducir los beneficios de los trabajadores, para chingar a los trabajadores, para que me entiendan. Se dice aquí que los españoles saquearon a México en 300 años. Ahorita, con este sistemita, no se han tardado ni 25 años en saquear a la nación. Están saqueando lo más que pueden. Vamos a hablar del último tema que es muy importante, que viene siendo la minería. La minería en México, se dice que de Salinas a la fecha se dieron el 26% del territorio mexicano, el 26% de México, más de la 1/4 parte, a las minas, a empresas principalmente extranjeras, en su mayoría. Un ejemplo que tenemos aquí de lo que causa la minería es lo que pasó en San Luis Potosí con la minera San Javier. En San Luis Potosí, esta minera, violando la ley, trabajando a huevo, utilizaban mezclas químicas como lo que viene siendo cianuro de sodio mezclado con agua que penetra en la roca y saca los minerales, además usando 25 toneladas de explosivos. ¿Por qué se dice esto? Porque hay que entender que todo esto causa mucha contaminación. Ahí estaba el Cerro de San Pedro. El Cerro de San Pedro aparecía o aparece en el escudo del escudo de armas de la ciudad de San Luis Potosí. Ese cerro desapareció, quedó un hoyo gigante, un cráter gigante en su lugar. Eso es lo que causa la minería.
Aparte de esto, quedan montañas, y cuando decimos montañas estamos hablando de otros cerros, no de montones, montañas de materiales sulfurosos. Estos materiales quedan para toda la vida, se convierten en ácido sulfúrico y cuando llueve escurren y van a dar al acuífero, penetran, se van al agua, el agua que surte a toda la ciudad de San Luis Potosí, y San Luis Potosí a su vez surte a otros municipios alrededor. Pues toda el agua se contamina, todo el agua se estaba contaminando. Aparte, estos materiales sulfurosos matan todo lo que encuentran a su paso, todo lo que encuentran en la tierra y en el aire. Se muere la fauna, se mueren los animales, se mueren las plantas, dejan un gran deterioro ambiental, contaminación en pocas palabras. Gastan muchísima agua las mineras, que es un líquido que muchas veces no hay. Por ejemplo, ahí se gasta, estamos diciendo que en este estudio del 2010 se gastaban 32 millones de litros de agua al día. Pero si juntamos a todas las mineras de México lo que gastaban, en una sola hora se gastaban de agua lo que se gastaba todo México junto. Así de grave la situación. Hay un pueblo que se llama, por aquí lo tenía anotado, a lo mejor todavía no llego allí, pero estas empresas intimidan, estas empresas trabajan por sus huevos, ellos hacen lo que quieren y al que se pone en su camino lo matan o lo golpean o lo intimidan, lo amenazan. Y hay muchos casos y están registrados, hay gente que habla de eso, no es simplemente un mito, está registrado, son gente mala y cuentan con el apoyo de los jueces corruptos, del gobierno corrupto. Dice aquí que según cifras de la Camimex, estas mineras estaban buscando, y a lo mejor ya lo lograron para estas fechas, obtener el 70% del territorio nacional, el 70% del país perteneciéndoles a ellos, para que hagan lo que se les dé la regalada gana, saqueando a México, chupándolo, succionándolo, llevándose la riqueza y teniéndonos en condiciones de pobreza, dejándonos contaminación. Y todavía mucha gente estúpida se atreve a decir que nos dejan trabajo, que nos dejan bienestar. Es una baba lo que te dejan. Sí te pagan bien, pero es una baba si entiendes de verdad lo que están haciendo con tu país. Se deja contaminación, deterioro ambiental, dividen a las familias, la gente se pelea, unos quieren trabajar, otros no, unos abren los ojos, otros están ciegos. Se divide la gente, se dividen las familias, dejan enfermedades de los riñones, de los pulmones. Operan ilegalmente, porque hasta ahorita hay muchas leyes que prohíben. Pero como ya dije, los jueces se hacen de la vista gorda, les dan su mochada. A la gente nunca se le consulta. Igual que ahorita con la reforma energética, con la reforma fulana, no se le consulta a la gente. La gente tiene que andar peleando, tiene que hacer su voz oír. Se le golpea, se les manda a los granaderos. Vamos de mal en peor y se va a poner la situación peor todavía. A menos que despertemos, a menos que nos pongamos las pilas. Decía aquí lo que quería decir hace rato, que en un pueblo llamado San José del Progreso, en valles centrales de Ocotlán, se le negaba el permiso para hacer un pozo de agua, para sacar agua, porque se le decía que no había. Pero a la empresa minera se le daba permiso para hacer 5 pozos de agua. Solamente es un dato. Y a base de esto tenemos países como Canadá, que invierte mucho en la minería en México. Ellos no contaminan Canadá como contaminan en México, no trabajan las minerías en Canadá como las trabajan en México. Lógico, porque dejan contaminación, dejan mugrero, y a costa de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra gente, ellos tienen un estilo de vida cómodo, y me consta porque lo he visto con mis propios ojos, un estilo de vida cómodo, viajando, disfrutando, a costa de países pobres, a costa de la gente, de muertes, de deterioro ambiental. Así de jodida está la cosa. La última página que tengo aquí, este modelo neoliberal deja a muchos seres humanos sin educación, sin salud, sin comida y sin esperanza.
y no es una película, lo vemos a diario, lo vemos alrededor de nosotros. En el 2006 hubo un fraude y está documentado. Fue un fraude, el fraude electoral. Algunos lo creen, algunos no lo creen. Yo le aconsejo que al que no lo crea, investigue, porque como dije, no voy a hablar en este documental de política, no voy a hablar de López Obrador. Solamente voy a decir que este documental es recargado a él, favoreciéndolo a él. Aquí empieza a cambiar el documental. A mí me interesaban los datos, por eso fue lo que quise compartir con ustedes. Pero hablando de López Obrador, a mí me caía gordo. Solamente con verlo dije, este viejo es corrupto, cuando no me interesaba nada de estas cosas. Pero ahorita que me he metido un poco más a investigar y abrir los ojos, ahorita que veo lo grave de la situación, mi opinión personal es que es la única mejor opción que tenemos. La única. Porque es el único que expone los problemas, es el que lo habla, es el que lo documenta, es el que lo dice. Todos los demás simplemente lo niegan, que todo está bien, no hay problema. Entonces ahí le paro, aquí se termina este primer video, esta segunda parte. Ahí les encargo que lo compartan, que sigan investigando, que sigan los otros videos que vienen ya más al paso, más detalladamente, explicando tema por tema. Hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que enseñar. Lean, compartan, dejen de ver televisión, dejen de ver Televisa principalmente. Eso es lo que nos tiene jodidos, ese es el medio de control que tienen sobre nosotros. En fin, hay infinidad de cosas que decir, pero lo vamos a dejar aquí. Hagan un video si pueden también. Si no les gusta leer, por lo menos vean películas, no vean televisión, vean documentales, infórmense, porque se va a poner peor la situación y cuando ya quieramos despertar puede que ya sea demasiado tarde. Ahí los dejo, sin antes decirles, como ya dije, que esto no es una película, no es un mito, no es una leyenda, esto es la realidad mía, tuya, es tu realidad.